todos, bienvenidos a Podcast Unillanos, el podcast de la academia. Hoy con un tema muy importante, además interesante, pero primero quiero que conozcan las invitadas del día de hoy. Ella es Ana María Moreno y Angie Lorena Toro. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a Podcast Unillanos. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Muy emocionadas de estar en este lugar. Bueno, y ustedes se preguntarán, bueno, estas chicas estudiantes de licenciatura en educación infantil de cuarto semestre, ¿qué tema nos traen el día de hoy? Es que vamos a hablar, digamos, de un proyecto que se ha venido ejecutando desde el programa, desde un semillero que ustedes ahorita me van a contar, y es precisamente que tiene que ver algo con el posconflicto, algo de historia, pero bueno, cuéntenme ustedes de qué se trata el proyecto y obviamente hablen un poquito del semillero. Listo, nuestro proyecto se llama Salvando Patria, Comunidades Infantiles de Aprendizaje, creando así entornos sociales de paz, reconciliación, y es parte del semillero de Filosofía e Infancias, que pues es un semillero que se encuentra dentro de la licenciatura en Educación Infantil, y pues es un semillero que básicamente abarca temas sobre la filosofía, el pensamiento, la reflexión, pensamiento crítico, y pues a partir de eso queríamos pues básicamente enfocarlo acerca de pues como nuestra carrera en infancias. Entonces lo basamos acerca de la reflexión crítica y cómo nosotros podemos abarcarlo desde los niños, que muchas veces pensamos como, ¿por qué? ¿Cómo le vamos a enseñar filosofía a un niño si yo en filosofía no le entendía en bachillerato? Sí. Pero es muy curioso ver cómo trascienden las cosas y cómo uno puede como adjuntarlas a las diferentes materias y a las diferentes edades, ¿cierto? Sí, además nosotros en este semillero también tratamos mucho los temas de democracia, de paz, como tú decías, de posconflicto, porque creemos y le apostamos a una Colombia con un futuro y un horizonte más esperanzador. Entonces, este proyecto nació en el corazón de las estudiantes, del profesor, y se ha realizado ya 3 etapas, cada año se ha realizado una etapa y esta es la culminación del proyecto. Entonces, estamos con mucha expectativa de lo que, si bien ya se realizó, pero también de lo que sigue y en la espera de continuar con más proyectos desde el semillero. Bueno, ustedes me estaban contando extra micrófonos que acompañaron la tercera fase de este proyecto, pero que 2 años anteriores, digamos, ya otras compañeras de licenciatura en educación infantil habían venido desarrollando algunas actividades. Yo quiero que cuenten más específicamente qué era lo que le enseñaban a los niños, cómo les enseñan a los niños y digamos qué se espera. ¿Qué vieron ustedes? Cuéntenme más porque de verdad este es un proyecto que lo enamora a uno y lo apasiona bastante. Bien, este proyecto surgió a partir del informe final de la Comisión de la Verdad, Si hay futuro, hay verdad, y nos basamos específicamente en el cuarto capítulo, que se llama No es un mal menor, que habla acerca de, pues, de la violencia desde la perspectiva de las infancias. Y pues nosotros quisimos abarcarlo acerca de las actividades rectoras, entonces que la literatura, el arte, y pues precisamente comenzamos abarcándolo precisamente sobre estas como categorías, se podría decir. Entonces, que la literatura se les contaba cuentos a los niños acerca de ciertas realidades de violencia, entonces los niños hacían como una reflexión que a pesar de que uno no le cuente las cosas literales a los niños, sí, ellos tienen la capacidad mental para descifrar estos códigos de lenguaje que uno les intenta transmitir. Y algo de las cosas que son más bonitas dentro de este proyecto es que es una formación tanto para nosotros como docentes como para ellos. Y más que enseñarles a ellos es construir un espacio de enseñanza-aprendizaje donde podamos en esta horizontalidad trazar rutas que nos permitan llegar al conocimiento. En cuanto a la primera fase que se realizó, habían las categorías de verdad y escuela. Todos estos llevan, me gustaría pensar, una secuencia paulatina de las cosas un poco más sencillas, por decirlo así, a temas más específicos ya. Y como pues lo decía mi compañera, se trabajó a partir de libros, de cuentos también. Y este capítulo, una comprensión que nos permitió a nosotros como docentes, más allá de estar en la realidad con ellos, es ver desde otra perspectiva al conflicto. No solo desde la perspectiva de las víctimas, sino muchas veces de los victimarios, de los hijos de los comandantes, de los hijos de las Fuerzas Armadas y desde todas estas realidades y decir, ellos eran niños
y también decir, en este bando quizá ahí no solo habían buenos y malos, sino que habían muchos otros matices, y el poder transmitirle eso a los niños, de decir, es una relación compleja donde no solo hay buenos y malos, sino hay todo un entramado de violencia, fue muy, muy curioso ver cómo se desenvolvía todo esto. Yo quiero saber el niño cuando recibe esta información, que como tú ya lo decías, Ana María, digamos que los niños tienen ya una percepción de esto, ya han escuchado, han normalizado muchos procesos, pero cuando el niño empieza a recibir precisamente estos datos, que además es un tema muy sensible y que es un tema de pronto yo considero que es difícil de llevar un mensaje a un infante, pero ellos cómo exploran también la libertad de pensamiento cuando reciben esta información, porque de pronto hay personas que digan están adoctrinando o están enseñando una filosofía encaminada a esto, pero ¿cómo hacer que el niño tenga un pensamiento libre y pueda precisamente decir que está bien, que está mal o cómo percibe esa realidad? Bueno, pues creo que todo comienza a partir del cuestionamiento. Ujú. Entonces, en el momento en el que tú te comienzas a hacer preguntas acerca de las cosas que tal vez de pronto no te preguntabas, ¿qué es una mesa? ¿Para qué sirve una mesa? ¿Qué es el amor? Entonces, cosas que tú ya como que tienes interiorizadas, pero realmente tú no sabes el significado. Entonces, ¿cómo puedes percibir que tú amas a una persona? ¿O cómo puedes percibir que una persona te está violentando? Ok. Entonces, creo que primero es como el cuestionamiento y segundo es como la labor del docente en la manera en cómo orienta al niño para que él comprenda la manera en la que él puede expresar lo que la información que él tiene. Porque muchas veces uno le hacía las preguntas a los niños, pero precisamente en las instituciones solemos tener la esta de que le preguntamos a los niños y solo hay una respuesta correcta y el resto es Sí, incorrecto. Entonces está como adoctrinación, creo que se dice, sí. adoctrinamiento del pensamiento. Entonces, Ajá. como que esto es rojo y no puede ser azul porque no es azul. O tú tienes que pintar la jirafa de amarillo porque si no, esa jirafa no Sí, existe. no hay una jirafa amarilla, ok. Entonces, nosotros comenzamos a hacer estas preguntas guiadas. Entonces, como que le preguntamos al niño y decimos que no importa, o sea, lo que tú pienses está bien, porque realmente es algo subjetivo. La violencia es subjetiva, cada quien la vive de a su Sí. manera y es precisamente como este proceso que va viviendo lo que le permite al niño como irse soltando y por eso es como, no es una cosa de que podamos hacer un día y chao, y nos fuimos, hicimos Sí. un súper cambio. Y no es así, o sea, es un proceso que se va realizando con los niños y vamos que no es fácil, porque realmente no es fácil que un niño que ya, digamos, ya un proceso académico, de un momento a otro diga, sí, yo me voy a hablar lo que tengo que hablar. Entonces creo que depende primero comprender como la individualidad que tiene cada estudiante y el saber la manera en la que uno puede abordarlo. Y también que el proceso que nosotros tuvimos desde la materia que nosotros veíamos como tal, que era filosofía para niños, que también está dentro de nuestro currículo, entonces también nos permitió como comprender como estas herramientas que podemos tener Ok. para el abordaje con los niños. Y además es muy importante recordar que los niños están en una constante interacción, no solamente con lo que nosotros les decimos, sino con lo que su familia les expone, con lo que la escuela les enseña. Entonces, ellos mirar varias perspectivas de una sola cosa, por ejemplo, de violencia. Ujú. Entonces, el ellos poder mirar varias opiniones o puntos les permite a ellos también empezar a pensar qué está bien y qué está mal, justamente en esta libertad de nosotros primero no imponer y segundo de respetar la opinión que ellos llevan desde sus familias, desde las escuelas, porque recordemos que violencia, si bien es algo que quizá ahí se ha tratado de ocultar, pero también es algo que está en la boca de las personas colombianas. Entonces, cuando estamos sentados a la mesa, empezamos a hablar, no sé, sobre lo que se vio en las noticias, sobre si está bien tal político, si está Sí. mal tales ideas. Entonces, los niños están siempre recibiendo Mm. toda esta información. Entonces, el poder contrastar varios puntos de vista también les permite a ellos empezar a generar esos conceptos y esas ideas de qué será lo que está bien y qué será lo que está mal. Y como decía mi compañera Ana, depende mucho del proceso que nosotros vayamos generando de entre lo que está bien, lo que está mal, qué es, qué no es. Y pues también no es solo dejar que ellos piensen lo que quieran en este libertinaje, quiero decir, Sí. sino también es poderlos encaminar. Y una de las cosas más importantes de la filosofía para niños
es la conceptualización. Entonces no es nosotros decirles esto es violencia, sino todos poder llegar a decir esto es violencia. No solo lo que vemos con armas, sino también desde la experiencia propia, desde que mi hermano no me quiso prestar un juguete, entonces yo le voy a pegar porque no me lo quiso prestar. Y ahí interveníamos nosotros y decíamos, pero eso está bien, y ellos mismos decían, no. Entonces es empezar a ver todos estos procesos que los mismos niños hacen y que muchas veces no son reconocidos. Dentro de lo vivido y dentro de la experiencia que tuvieron con los niños, ustedes dicen que es complejo y que además, pues si llevamos digamos, a contextualizar un poco las personas que están viendo el podcast, es que la población también en la que se llegó con este proyecto, pues es una población con ciertas características que de pronto han tenido cercanía o han tenido vivencias cercanas, digamos, a temas de violencia. Eh, Cuéntenme en una anécdota o no sé si me quieren resaltar algo que un niño les haya contado o que dentro de estas actividades pedagógicas que ustedes hablaban de la literatura, del arte, que hayan contado una historia que ustedes como docentes, digamos, les haya impactado en estos niños. Bueno, aquí me gustaría empezar con una de las muestras artísticas Ujú. que salió en la galería itinerante y era pues de una pequeña. Ellos son migrantes, no recuerdo muy bien si son de la parte del Cauca, de toda esta parte, de toda esta zona, y era una niña y ella nos contaba que su mamá tenía que salir a trabajar. Entonces que pues a ellos los dejaban solitos y que estaban en la escuela y ya luego se iban para la casa. ¿Qué pasa? Ella dentro de su dibujo, dentro de la manifestación del arte, que era la reparación, que justamente pues el dibujo era encaminado a esto, de qué forma nosotros podemos reparar o todas estas cosas, entonces, o qué nos repara a nosotros. Entonces ella dibujó a su mamá envuelta en una esfera como negra, por decirlo así, y ella decía que era como esa oscuridad o esa tristeza que le veía todos los días a la mamá, pero que aún así siempre salía a trabajar por ella, Por que aún ella, así sí. siempre le veía una sonrisa en la cara. Entonces, esta es personalmente una de las historias que más me marcó, además de la de otro pequeño que también pues vivió, no quizá algo cercano, pero pues sí ha escuchado también de eso y Sí. el proceso que han llevado mis compañeras también, y era la masacre, es decir, había un pasto y sobre este habían pequeñas manchas rojas. Entonces él nos decía que era la sangre de los héroes y resaltaba este valor de los héroes que estaba regado para que nosotros hoy pudiésemos jugar. Entonces, por eso había una cancha de fútbol al lado. Entonces, estos procesos a mí personalmente fueron los que más me impactaron, además pues de muchas historias de otros niños y el pensar que nosotros solo trabajamos en una comunidad, de cuántas historias más no se contaron en las otras comunidades con las experiencias de mis otras compañeras que pues no pudimos estar a viva voz y también en las otras fases. Entonces, toda esta conceptualización y el romper, empezar a romper esquemas de que los niños no piensan o que los Ujú. niños no pueden hacer arte, por ejemplo, ver cómo todas estas barreras se rompen y hoy poder darles espacio, creo que es una de las cosas más fundamentales que nosotros podemos hacer primero como docentes y segundo desde nuestra área que es la universidad con estos proyectos. Y es muy curioso, como dato curioso, esas dos historias que se contaron son de niños de transición, niños de 5 Súper a 6 años, pequeños. que realmente son las palabras que ellos dijeron, que la sangre de los soldados o el resistir es mi mamá. Entonces tú vas a decir, como unos niños tan pequeños que apenas si están aprendiendo a hablar, te van a decir, te van a salir con esas cosas. Y es precisamente porque uno no sabe las experiencias que ha tenido cada individuo, como hay personas, hay niños que les ha tocado madurar desde cierta edad más rápido que a otros. Y digamos, en el mismo salón donde trabajamos, donde se escucharon esas dos experiencias, hablamos acerca de cómo ellos representan la violencia y entre todos trazaron un arma. Entonces, como, ¿por qué un niño tan pequeño ya conoce que un arma representa violencia? No deberían conocerlo. Mm. Sí, Entonces no. también es la cuestión, y tú hablas acerca de
por qué específicamente o qué características, y es que es una institución, la Felicidad Barrios, de zona rural, y muchas veces conocemos que las cuestiones rurales son los más afectados por este tipo de violencias. Entonces, que la parte vienen muchos desplazados, vienen muchas personas que de pronto todavía conservan ciertos valores tradicionales y por lo tanto siguen como perpetúan ese ciclo de violencia. Entonces, son ciertas características que hacen que sean uno solo. Entonces, como que su percepción es una sola y que a los niños no se les escapa absolutamente nada. Tú puedes creer que no, él no entiende y él está ahí pendiente y va a repetir esa palabra tal y como Sí, tal. sí, sí, Entonces, no sí. tienen que tener supremamente cuidado con todo lo que dice y todo lo que hace. Entonces, y los niños también son fans de la imitación. Ujú. Entonces, también precisamente lo que hablamos, si yo le quito un lápiz a mi hermano y le pego, entonces, ¿de dónde aprendió el que hay ¿De que dónde? pegar para Ajá. resolver las cosas? Entonces, es como todo un proceso de resignificación, entonces de hacerles entender que, que hay ciertas cosas que realmente porque alguien te lo diga no es porque sea así. Entonces llevar más como el proceso de reflexión. Y cuando un ser humano comienza a reflexionar acerca de las cosas que ocurren en su entorno, realmente es donde ahí ocurre un cambio. Y yo me imagino que ustedes también tuvieron ese cambio, ¿no? Porque o sea, yo me pregunto, la verdad, lo decía Ana María, si la filosofía para uno de bachillerato, incluso ya yo a mis 29 años, si a mí me vienen a hablar de filosofía, sí, a mí me parece que la filosofía es muy compleja. Y yo me imagino ustedes, para poder llevar la filosofía a los niños y llevar todo este tema, también tuvieron que hacer un cambio ustedes, o sea, ustedes tuvieron que cambiar, ustedes tuvieron que aprender mucho, tuvieron que sentir además, porque yo siento, creo que la pedagogía es de sentir para poder llevar ese mensaje a los niños en este caso. Cuéntenme un poco, ustedes como estudiantes, que además apenas cuarto semestre que uno diría, no, estas niñas son de noveno, ya, pero ustedes son apenas de cuarto semestre y están súper empoderadas del tema y se ve que ustedes han transformado también sus vidas. Bueno, aquí me gustaría empezar con una experiencia quizá no tan alentadora para nosotras y es algo que reflexionábamos mucho y ya con el pasar nos pareció un poco jocoso y es que nosotros teníamos o íbamos a las comunidades de indagación de decir, bueno, vamos a enseñarles que violencia es esto. Y previamente habíamos hecho y dicho, vamos a enseñarles de tal forma, vamos a hacer esta actividad para que lleguemos a este punto. No podemos llegar a que violencia es otra cosa, sino esto. Sí. Exacto. Súper claro el horizonte. Ajá, no, y nosotros íbamos con esta idea de no, los niños van a estar supremamente participativos, vamos a tener que empezar a bajar manitos de tantas manos que iban a levantar. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la realidad, empezamos a ver que primero los niños no participaban como hoy nosotros lo estamos haciendo, sino que desde una palabra o desde el mismo silencio, desde el asentir con su Sí. cabeza, podíamos nosotros entender que sí nos estaban entendiendo o que quizá nuestro lenguaje no era el adecuado para ellos. Claro. Entonces, eso por una parte, y por otra, el que de alguna forma se nos desestructuró un poco las cosas porque no era lo que nosotros pensábamos o ellos no llegaron a lo que nosotros queríamos, no lo que debían llegar, sino Sí. lo que nosotros queríamos. Entonces, esto desde una visión adultocéntrica, pues fue sumamente quizá chocante para nosotros, pero ya después a la hora de realizar la siguiente comunidad de indagación dijimos, pero es que esto es lo que estamos haciendo, esto es filosofía, filosofía es poder pensar, es abrir con la palabra, expandir el conocimiento, es esto justamente. Entonces, esta experiencia de qué estamos haciendo y por qué estamos repitiendo lo que nosotros dijimos algún día no queremos hacer, que es imponer el pensamiento y dijimos, bueno, vamos a cambiarlo porque pues no está bien que nosotros pensemos en llevarles a ellos un conocimiento, sino en poder construirlo juntos. Entonces creo que esa fue de las experiencias que más me marcaron porque fue de nosotros no podemos pensar así, queremos justamente cambiar eso y si nosotros queremos transformar y hacer algo, es hacerlo juntos, no de yo transponer mi conocimiento, sino de vamos a construirlo desde la horizontalidad, como lo decía Freire, y desde el uso de la palabra. Y aquí quiero decir algo que desde la palabra quizá no verbal, sino desde la palabra dibujada, desde nuestras expresiones y desde lo que podamos comunicar. Uy, pues creo que
uno no puede como describir un solo cambio, porque de hecho esa conversación la teníamos hace unos días con una compañera y es que de primer semestre ahorita hemos cambiado demasiado. Sí, yo me Nuestra imagino. forma de pensar, nuestra forma de expresarnos, todo es como un cambio de 180 grados, porque realmente la experiencia universitaria uno lo transforma. Y Sí. sobre todo cuando uno realmente se esfuerza porque ese cambio ocurra. Entonces, uno al estar como tan integrado a este tipo de proyectos, de este tipo de acciones, también lo lleva, quiera uno o no, a cambiar. Entonces, digamos que la experiencia con los niños es enriquecedora, pero a su vez es difícil. Sí. Porque éramos en ese momento de tercer semestre, ni siquiera habíamos empezado las prácticas. Claro, Entonces, o sea, como creíamos que los niños nos iban a hacer caso completamente en todo lo que decíamos. Entonces, claro, súper ilusas de que lo que iba a pasar. Pero al final de cuentas, tú dices, eso está mejor. O sea, eso está mejor que sean como ellos son, porque a ti te contagia. Entonces, tú terminas aprendiendo más de los niños de los que ellos aprenden de ti. Y aún así ellos es como, en esa inocencia es como, no, profe, muchas gracias. Entonces cuando íbamos a terminar estas comunidades, entonces que nos abrazaban y que no se querían ir. Entonces ahí es como que uno reflexiona y se dice como, realmente me gusta eso. Y entonces digamos cuando uno como que entra en ese momento de inflexión, uno dice, me voy a esforzar aún más como porque eso ocurra. súper. Entonces, van muchos factores, creo que no solamente la experiencia, sino también las personas con las que uno se rodea. Entonces, si tienen personas que no realmente que tú digas tienen el mismo pensamiento que tú, porque eso no va a llevar absolutamente nada, pero digamos las tres, nuestra compañera nos acompañó el día de hoy, pero somos tres y cada uno tiene como contraste en nuestra forma de pensar, pero a su vez nos complementamos y en ese contraste nos lleva a tener conversaciones en donde decimos, oye, sí, ¿por qué no lo había pensado de esta manera? Entonces eso también nos lleva a la transformación y como las ganas de las tres que tenemos de realmente realizar un cambio y la manera en la que nos importan los niños, porque creemos que es fundamental. Y eso muchas veces la gente no lo ve, de que dicen no, solamente son gente que corre, que juega, que andan pintando. Y dices, ¿qué más quieren que uno haga con niños? Que les enseñe ecuaciones de álgebra y no sé qué. Esa es la pedagogía. Entonces, pues uno realmente ya ni siquiera como que discute con ellos, porque uno dice, es que yo lo que yo hago no lo hago por ellos, yo lo hago son por los niños, yo lo hago es por mí. Entonces ya va como una transformación de pensamiento en la que tú llegas como a cierto nivel de madurez, se podría decir, en que realmente no importa el otro de lo que te diga, sino que al tú ser consciente de lo que haces lo estás haciendo bien, realmente no importa lo demás. Creo que no es solo un cambio, sino son múltiples transformaciones en cuanto al pensamiento y que eso te lleva a actuar de otra forma. Y todo ese cúmulo de transformaciones mínimas y pequeñas que tú pensabas hoy que estaba bien o mañana que esto no era de esta forma, eso te lleva a ser y a construir persona más que docente. Bueno, Ana María y Angie Lorena, con un gran mensaje nos dejan en este podcast. El tiempo se nos acabó, esto pasa súper rápido, ustedes conversan muy chévere y bueno, espero que este podcast haya sido del agrado de las personas que nos ven en nuestro canal oficial de YouTube. Chicas, me despido de ustedes y espero tenerlas con otro proyecto en Unillanos, en Podcast Unillanos. Muchas gracias a ti, la verdad ese tiempo pasó sumamente rápido, pero fue muy divertido, la verdad. Y muy enriquecedor, muchísimas gracias por la conversación y por todo lo que hicimos aquí. Bueno, chicas, me despido de ustedes también, nos vemos en Podcast Unillanos, el podcast de la Academia.